Listo. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por su asistencia y también saludos y bendiciones a todos aquellos que nos van a escuchar por diferido. Vamos a orar primeramente disponiendo de este tiempo para el Espíritu Santo, para que sea Él hablando y obrando. Gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu obra. Gracias, Dios eterno, porque sabemos que tú eres fiel y siempre has estado allí con nosotros, así como lo estás ahora. Seas tú, Señor, nos disponemos también para que tú obres. Sea en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, seas tú obrando para que cada día seamos cada vez más perfeccionados a tu carácter y demos ese buen fruto que a ti te agrada, Señor. Que estemos preparados, Señor, para este tiempo, un tiempo en el que vamos a resplandecer. Un tiempo, Señor, donde es necesario que tu luz brille a través de nosotros hacia aquellos, Dios eterno, que están en esa esperanza de un cambio, de una manifestación de Dios en sus vidas. A ti te damos toda gloria y toda honra y desatamos, Señor, de ese espíritu de sabiduría, entendimiento, conocimiento, temor de Dios, de consejo y de poder en medio nuestro para esta noche. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, como les decía, muy buenas noches. Vamos a compartir las diapositivas. Aquí está. Listo. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? ¿Me confirman? Ahí se ve. Bueno, listo. Muy bien. ¿Me cierro yo o dejo solamente la pantalla o ustedes ven mejor así? Es que no sé si están en el celular, es para que se vea Cierra más la grande. pantalla Sí, tuya para que vea bien. ya, pueden ver mejor la diapositiva entonces. Bueno, listo. Entonces, bueno, muy buenas noches, hermanos. Esta es la cuarta parte. Algunos pensarán que de pronto, venciendo los deseos de la carne, pero sí tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, con esta cuarta parte del árbol de justicia. Sabemos que el árbol de justicia es aquel que da buen fruto, pero que también, porque eso es lo que le agrada al Señor. Pero no es solamente dar buen fruto bajo nuestra convicción, sino conforme a lo que dice la palabra. Y en la palabra también nos enseña cómo podemos ser ese tipo de árboles, ¿ya? Así que, ¿qué habíamos hablado sobre el buen árbol? Que el buen árbol es el que da buen fruto. En resumen es ese. Y nosotros estamos siendo llamados para ser buenos árboles, árboles de justicia, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es ese proceso para hacer, que es la obra del Señor en nosotros, para hacer ese árbol de injusticia o pecaminoso, que da fruto pecaminoso, para hacer un árbol que da el fruto agradable del Señor, que en pocas palabras es volver a ese diseño original del cual el Señor planeó para nosotros. Así que decíamos que el árbol de pecado es aquel que todavía tiene sus raíces en la iniquidad, que tiene pecados en su inconsciente, que está relacionado con maldiciones generacionales, solamente lo toco, y que debido a eso su tronco, su cuerpo, se ha formado en ellos estructuras mentales, emocionales, deseos, hábitos que son reprobados por la palabra y que han sido fortalecidos a través de los años. Y que esto a la vez da un fruto que no le agrada al Señor, que es pecado, que sea pecado por obra, misión o por pensamiento. Entonces, esto es lo que nosotros debemos cambiar. Pero gracias al Señor y a la obra de Jesucristo, las iniquidades son redimidas. El cuerpo de pecado o el tronco, que en este caso lo representa, puede ser destruido e inactivo y nuestro pecado también es perdonado. Para poder, digamos, el Señor nos arranca, nos trasplanta de ser esos árboles a una nueva tierra, nos redime las iniquidades, somos injertados a su olivo, o sea, desde nuestras raíces podemos alimentarnos de él. Además, nuestro tronco
Toda nuestra mente, nuestro corazón también puede ser cambiados y transformados por medio del Espíritu y también de nuestro ejercicio de disciplina y el fruto para dar ese fruto agradable. Ya, de pronto, esto es como para recordar qué fue lo que vimos la anterior vez, que era el mal árbol, cómo identificar el mal fruto. O un mal árbol, sí, por su fruto, pero no era solamente que produce mal fruto, sino incluso es aquel que no produce fruto. Es aquel que produce incluso pecado por ignorancia, aunque no lo sabía. Pecados por impiedad, es decir, obras que no tienen amor. Es también ese árbol que produce las obras de la carne, que se conoce como pecado también o concupiscencia. O ir detrás de cosas vanas. De pronto no estás haciendo algo malo, pero estás detrás de las cosas terrenales y vanidades que no llevan a ninguna parte ni a ningún propósito. El ser amigos del mundo, el seguir deseos propios sin incluir y sin mencionar o poner en nuestros planes el reino de Dios, cuando la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y en el peor de los casos, obras de iniquidad. Y cuando hablamos del buen fruto, hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia y los frutos del Espíritu. ¿Listo? Entonces, eso era así a campo en resumen, lo que habíamos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver, ya habíamos visto la parte de arriba de lo que es es que yo quiero verme, esperen. Es que si yo coloco mi cámara, ¿se ve la pantalla más chiquitica? Es que yo tengo aquí la PC. ¿Aló? Bueno, la voy a quitar. Entonces tenemos que cuando hablamos del cuerpo de pecado, del cuerpo del árbol, obviamente tenemos el aspecto, uno de los más visibles, en la parte central de la planta que se encarga de ese sostenimiento, se encarga de distribuir los nutrientes, o sea, es lo que une la raíz, que es donde se alimenta, y lleva a todas las ramitas y lo que alimenta también al fruto, o sea, es la estructura fuerte, es lo que lo sostiene, pero que también es visible. Eso en el árbol. Ahora, en nosotros, la palabra nos enseña que somos tripartitos. Muchos conocemos de este versículo que habla 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser, espíritu, que es neuma, o no, aquí me equivoqué, aquí no es alma. Que es aliento, no sé por qué lo puse, pero esto es aliento. Listo. Es aliento, es espíritu, porque espíritu es eso, es aire. Está nuestra alma o suje, que es la unión entre lo que se considera razón, corazón, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluyendo la voluntad. Y está el cuerpo, que es el soma o la carne, que es el aspecto físico, ¿ya? Para que sean, dice que os santifique, o sea, que lo apartemos. El mismo Dios de paz os santifique completamente todo vuestro ser, que son tres: espíritu, mente, corazón y el cuerpo. Sean guardados irreprensiblemente en la venida de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Entonces aquí nos invita que debemos guardar todo nuestro ser, exactamente estas tres partes. Ahora, vamos a tomar el alma. Eso es lo que vamos a ver hoy. Yo sé que este tema es muy largo, no lo podré, digamos, colocar tan específicamente, pero al menos lo necesario para que comprendamos cómo realmente se pueden vencer, aunque no somos nosotros, y detener, superar todos esos deseos de la carne. Ahora tenemos la mente. ¿Qué hay en la mente? En la mente está la razón, que también están los pensamientos, ¿ya? Está, por ejemplo, está todo lo que se considera la memoria, el raciocinio, la sabiduría, inteligencia, prudencia, sagacidad, aprendizajes. Aquí hay cualidades y virtudes que se le asemejan ¿cómo se llama eso? Se lo añaden, se lo asignan a lo que es propio de la mente. Siempre cuando hablamos de pensar, ¿no? De la lógica,
de información. Entonces hablamos es de la mente y nos pasamos, digamos, aquí a... Es que me quiero... Entonces hablamos aquí de la mente, ¿cierto? La cabeza. Siempre que hablamos de la mente, entonces una persona es inteligente, tiene una gran mente, o tiene mucha información y que es sabio. Estas son cualidades y virtudes también. Además, en el alma también se encuentra, por supuesto, el corazón, que es la parte la consideran algunos irracional, pero donde también están los sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? Las emociones, que pueden ser positivas y negativas. En la mente también podemos guardar información o pensamientos positivos o negativos, que los podemos llamar recuerdos. Y en el corazón, además de información, como lo vamos a ver, también se encuentra algo muy importante que son las emociones, que pueden ser positivas y negativas: alegría, tristeza, enojo, seguridad, placer, esperanza, miedo, culpa, vergüenza, celos e indignación. No solamente están las emociones, es allí en el corazón donde determinaremos cuáles son nuestras prioridades, qué es importante y qué no para nosotros. Por lo general, lo que es primordial para nosotros, lo que le damos como más esfuerzo en hacer las cosas. Están los deseos positivos o negativos también, lo que nos atrae o lo que rechazamos también. Están las creencias, la fe, por decirlo así. Y algo muy importante que no lo tiene realmente la mente, que son las reacciones. La mente, por lo general, la información la procesa. La información que está en el corazón produce reacciones, o sea, es algo todavía mucho más fuerte. Pero además de la mente y del corazón, que lo ideal es que estén de la mano, porque si son contrarias es un complique en la identidad de la persona. También encontramos la voluntad, y esa es una actitud de decidir. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos involucrando mente, corazón y voluntad. Y la voluntad es lo último, o sea, es la que decide realmente qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Y gracias a la voluntad es que nosotros podemos alcanzar objetivos, ser determinantes, establecer algo ordenado, ordenar algo, tomar una decisión y establecer una conducta ordenada. Por ejemplo, si yo tengo la voluntad de que voy a perder peso, bueno, yo no necesito ahora, pero alguien diga yo voy a perder peso, entonces sabe en su mente, tiene la información necesaria y la asimiló para poder bajar de peso, pero en su corazón pues nunca lo ha hecho, tiene inseguridades, todavía le gusta la hamburguesa, la pizza y no sé qué, entonces puede haber una confrontación. Pero si es una persona que a través de los años ha aprendido a desarrollar una voluntad determinante, una voluntad férrea, puede realmente tomar la decisión y llegar al objetivo. Puede que la mente, el corazón digan otra cosa, pero podría, aún con dificultades, llegar a algo. Ahora, si la mente y el corazón tienen la misma información, van de la mano y tienen una voluntad determinada, esa persona puede lograr lo que quiera, en pocas palabras. Y eso es lo que muchas personas también alcanzan y pueden desarrollar a través de las vidas, y lo que también se podría decir un buen carácter, ¿no? O sea, alguien que tiene buena información en su mente, buenos sentimientos, no, es casi que perfecta, digámoslo así, dentro de su alma solamente. El problema es que desde niños, pues, han sucedido cosas, dolores, traumas, hemos aprendido malas enseñanzas a través de la cultura, la voluntad ni siquiera ha sido formada porque de pronto ha sido una persona que lo ha tenido todo, o por lo menos ahora los niños con la cuestión de los celulares están acostumbrándose a la recompensa rápida, entonces no desarrollan ese carácter necesario. Pero ese sería como el alma para nosotros, una persona así, wow, ¿no? Casi que ideal. Y la mente, tanto la mente, el corazón y la voluntad, la ejercemos. O sea, ¿cómo usted ejercita su mente? Pues escuchando, leyendo, estudiando, no solamente recibiendo. Usted debe aprender, digamos, a recibir esa información, ¿cierto? Usted lo que está necesitando es de
leer, recibir, pero también meditar. O sea, estudiar, repetir, memorizar, analizar. Ese ejercicio permite que la mente se fortalezca. Pero además de eso, también hay algo especial en el corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal mana la vida, dice Proverbios 4:23. El corazón también, pero más que ejercitar, y conforme a esta palabra, dice que hay que guardar. Ahora, cuando guardamos no quiere decir encerrar el corazón en un cofre y que nadie lo toque, no, estamos hablando de guardar, es de cuidar, de llenarlo bien, de que no se estropee, de que no se dañe, de que no lo hieran, de que si está herido, pues sanarlo, si está sucio, pues limpiarlo, si está vacío, pues de llenarlo de cosas buenas, ¿cierto? Y el corazón también tiene acciones muy parecidas a la mente. En la Biblia, cuando hay versiones que en unas aparece mente, en otras aparece corazón, porque tienen funciones parecidas, pero la función del corazón, además, es más profundo. Ahorita lo vamos a ver. Porque el corazón también podemos meditar, podemos pensar y otras acciones como perdonar. Y la voluntad también la podemos ejercitar. Cada vez que nosotros nos determinamos una meta, un logro, un objetivo, no, yo voy a hacer esto, voy a alcanzar, obviamente, como hijos de Dios, buscando la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, ese ejercicio diario, relacionándolo incluso con la palabra, permite que en nuestra alma, hay otra palabra que no me acuerdo para alma. ¿Cuál es la palabra, pastor? Es que no me acuerdo. La palabra alma, para la palabra alma. Ay, es que no me acuerdo. Nefesh. El nefesh es todo estas tres cosas, ¿ya? Y eso es algo que nosotros podemos crecer. Es decir, gracias a la palabra del Señor, podemos, digamos, elegir qué guardar en nuestra mente, saber que está mal retirarla, en nuestro corazón porque nos sentimos mal. Gracias al Espíritu Santo, Él nos puede sanar. Y con la voluntad, digamos, con la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los hermanos y ese deseo de hacer la voluntad del propósito del Señor es una fuerza que también nos ayuda a tener esa voluntad y ese carácter que necesitamos para hacer las cosas. ¿Listo? Y vemos también en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu nefesh y con toda tu mente. Entonces aquí hacen una diferencia entre lo que es mente y corazón, ¿listo? Pero miremos, porque yo digo que corazón es muy parecido a la mente. Dice en Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de tu corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces habla de los pensamientos del corazón, no solamente los pensamientos de la mente, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú guardas en la mente información, sí, la puedes guardar por cierto tiempo determinado, ¿cierto? Pero yo me atrevería a decir que la memoria de corto plazo está más relacionada con la mente y mediano plazo y la memoria a largo plazo está relacionado más con la memoria del corazón. O sea, el corazón retiene más, tiene más fuerza, son pensamientos más profundos y por lo tanto pueden controlar o determinar el comportamiento y las acciones de las personas. Ya, con la mente tú puedes pensar, pero es que el corazón es el que es, por decirlo así, el que quiere actuar, ¿ya? Ahora, también en Deuteronomio 4:39 dice, por tanto, reconoce y reflexiona en tu corazón. Dice en Deuteronomio 8:5, por tanto, debes comprender en tu corazón. Y en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado. Entonces, estas palabras de comprender, reflexionar, pensar, es lo mismo que la mente. O sea, pero es con más profundidad, con más fuerza, más, no lo voy a explicar mucho, pero porque está más cerca al espíritu. Así que son dos cuestiones diferentes. Ahora, aunque el corazón tiene las mismas virtudes que la mente o acciones, no significa, hay algunas que tiene la mente, pero que no puede, perdón, el corazón puede hacer mucho de la mente, pero la mente no puede hacer mucho del corazón.
La diferencia es que el corazón no solo procesa información, sino emociones. Por eso es que es más fuerte todavía, es un tesoro, es algo grande. La mente pues puede analizar, pero el que ama es el corazón, no lo puede hacer exactamente la mente, ¿cierto? El que perdona es el corazón, la mente no lo tiene, o sea, en cuestiones de emociones lo tiene es el corazón, además de que también puede procesar información de una manera más profunda, ¿cierto? El corazón odia, dice aquí en Levítico 19:17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aunque aquí dice amarás a la mente, es conocimiento de esa persona a la que tú amas. Pero ¿dónde tú sientes ese amor en lo emocional? Pues en el corazón, ¿ya? La mente también tiene algunas de esas acciones, pero realmente, ay, ¿qué pasó? Me perdí. Aquí. Pero realmente el corazón lo hace de una manera más profunda. Es que quisiera dar otra palabra profunda, pero no me sale. Cuando hablamos de estructuras mentales, cada vez que nosotros leemos, escuchamos algo, en el caso, por ejemplo, estamos en un trabajo, tenemos una actividad rutinaria, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Se comienzan a formar ciertas redes neuronales, o sea, no me acuerdo, las dendritas, entonces se comienzan a comunicar y algo que para ti al principio se te dificultaba se te hace más fácil, ¿cierto? El escribir, el redactar, el de pronto el coser, el planchar, el mecánico que está arreglando. En la medida que va practicando, simplemente ya no tiene que pensar tanto, sino que lo hace, porque así se está armando en su cerebro todas esas acciones. Entonces, esas estructuras mentales se fortalecen con la práctica especialmente diaria de algo. Y si nosotros leemos la palabra diariamente y la meditamos, se van formando, poco a poco también se van quebrantando muchas estructuras mentales para volver a reconstruir estructuras mentales. Igualmente, si hay estructuras emocionales, mentales en la mente, hay estructuras emocionales, ¿cierto? Hay personas que reaccionan hacia cierto estímulo. ¿Por qué? Porque hay una estructura, porque hay un recuerdo, porque hubo una vivencia, porque hubo una herida o un trauma. Entonces va a reaccionar, va a responder ante eso. La mente de una manera, las emociones, el corazón de otra manera. Por eso la palabra dice guárdate. Y también te dice engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque el corazón también tiene cosas buenas como tiene cosas malas. Y el corazón, con tal de que se sienta bien, eso está bueno. El corazón no hace eso. El que determina está bien o es malo es la conciencia, pero eso está en otro lado. Pero realmente el corazón, mientras se sienta bien, para él está bueno y eso no siempre va a ser así. Por eso no podemos determinarnos por nuestras emociones. Y la fuerza de voluntad también se fortalece cada vez que nosotros nos determinamos y nos comprometemos, como lo que el pastor estaba hablando en estos días, siendo responsables con lo que nosotros nos vamos a determinar, que en este tiempo sería bueno tomar como objetivo el de resplandecer, hacer las cosas bien y cada vez mejor, ¿ya? Entonces, esas tres, así, de esa manera, nuestro Nefesh se va fortaleciendo. Podemos nosotros, digamos, a través de una disciplina, cambiar algunas cosas. Dominarla, no sé si decir la palabra dominio, pero podemos mejorar muchas cosas y digamos dentro de la religión, es que la religión no cambia, la religión digamos aparenta, pero en esa comunión podemos superarnos realmente. Y si aprendemos a que ese corazón y esa mente se vayan de la mano y por lo menos que todo lo que nosotros hacemos nos guste y no, ay, no, es que tengo que hacer esto, pero no, es algo incómodo. La palabra nos enseña en Colosenses 3:23-24 y todo lo que haga es hacerlo de corazón. ¿Ves? No solamente incluye también la mente, el corazón, como para el Señor, no para mí, para el Señor, dice, y no para los hombres, sabiendo que Él, Señor, recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Entonces, un ejercicio
que siempre debemos hacer es buscar la voluntad del Señor, pero hacerlo realmente de corazón. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, estamos estudiando, como dice digamos, la práctica, ¿no? Decimos a veces, ponerle ganas a las cosas. Estamos trabajando, ponerle el corazón. ¿Pero qué? Con un propósito para el Señor. ¿Cómo? No, si estoy trabajando, estoy estudiando, sé que estoy con el Señor, estoy hablando con Él, lo estoy haciendo para Él. Si tengo que hacer una tarea o algo, que sea lo mejor, excelente para el Señor, sea que me vean, no me vean, yo sé que Él me está viendo. O sea, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Él y de corazón. Así la mente y el corazón se van, digamos, caminando unidos. Y créame que es maravilloso. Yo una vez estudié una carrera que no me gustaba y la verdad no se lo deseo a nadie. Porque yo estudiaba y tenía la voluntad, pero hermano, sin gustarle las cosas, sin amor, uy, eso es muy aburrido. Porque se le olvidan las cosas. Es que cuando usted estudia algo que le gusta, que ama y le pone ganas, usted memoriza más. ¿Por qué? Porque no está empleando el raciocinio, el pensamiento de la mente, sino el del corazón, hermano. Y cuando usted hace las cosas de corazón, le salen mejor las cosas, aprende más, analiza más, también puede recordar más. ¿Ya? Y no todas las cosas estamos hablando de estudio de trabajo, estamos haciendo el momento que tenemos en familia, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la iglesia. Bueno, no nos sabemos unas canciones, pero ahí tarareando, pero lo hago lo mejor posible porque sé que es para el Señor y Dios en medio de esa acción está cambiando mi mente, está cambiando mi corazón y yo estoy ejerciendo algo muy importante que es mi voluntad. No podemos esperar a que, ay, no, si no me gusta yo no lo hago, no, pero yo sé y en mi mente que está bien, yo me determino y yo puedo moldear mi mente y mi corazón a través de mi voluntad. Eso es posible hasta cierto punto y es muy positivo. Incluso era ayudar a las personas también, hacerlo de corazón. Dice todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo de corazón, siempre para el Señor. Ese va a ser el ejercicio. Y ese es un ejercicio, aunque no lo crean, para que ayuda a vencer lo que es los deseos de la carne, que es el tema que estamos viendo hoy. Y ahora miremos, todo esto, mente, corazón, voluntad, es lo que en nuestro fe se ha desarrollado desde niño, bebé, niño, joven, adulto, experiencias. Ya antes de llegar a nosotros a Cristo, somos alguien imperfectos, con muchos defectos y lo más importante, con pecado. Y el pecado distorsiona mucho la mente, el corazón y la voluntad, porque hace que se aleje del Señor y hace que hagamos pues cosas malas, aun si sabiendo o no sabiendo si la estamos haciendo. A eso es lo que la palabra le llama el viejo hombre, el antes de, porque hay un después de, y el antes de es ese viejo hombre que está plagado de pecado, que está gobernado por el pecado, cuya mente, corazón y voluntad están gobernados por el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos alejemos. Dice en Colosenses 2:20-23, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? No use comas según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Aquí está hablando de ciertos ejercicios, de mandamientos y doctrinas, sí, de sometimiento, pero también está llamando rudimentos del mundo. Estas tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría. Esto que acabamos de hablar es bueno, es sabio y es un conocimiento que ayuda. En una religión impuesta por uno mismo, o sea, yo puedo decir, yo voy a cambiar y la verdad la persona cambia. Si necesitan un psicólogo, hasta cierto punto puede cambiar y sé que funciona. O sea, si hay personas que cambian, pero un cambio, una transformación de verdad, no, porque esa solamente la hace el Señor. Y la religión, a través de rudimentos, hace un cambio, pero así como superfluo, por decirlo así. Y en falsa humildad, ese es el resultado de la religión, una falsa humildad y un severo trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, de pronto esta fuerza de voluntad, el practicar una religión, puede ayudar
en algo de cierta manera, pero no es la respuesta definitiva y no va a vencer completamente todo lo que es los deseos de la carne. Va a controlarlo, lo va a someter, va a sufrir por dentro, en pocas palabras, pero no podrá vencerlo porque solamente hubo uno que lo venció por nosotros. ¿Listo? Así que el cuerpo del pecado es ese viejo hombre. ¿Qué características tiene este cuerpo de pecado? El pecado que aún mora y gobierna sobre el creyente es ese pecado que está en nosotros y que nos inclina y que nos mueve a hacer lo malo. Es un poco diferente a la iniquidad, esa es mi opinión, y quisiera de pronto hacer un poco la referencia, porque la iniquidad trata de esa raíz y es ese deseo, ¿no? Es esa razón de ser del por qué, el inicio y el origen de esa maldad que hay en mí, ¿cierto? Y la iniquidad se redime, pero cuando habla del cuerpo de pecado no dice redime el cuerpo de pecado, dice que lo destruye. Pero que la iniquidad es redimida, o sea, cuando tú le quitas la fuerza a la iniquidad, de todas maneras queda, digamos, esa estructura mental, emocional y de carácter en nosotros que todavía debe terminar de ser formada. Obviamente las dos se deben tratar, porque estamos tratando de la iniquidad, que es la raíz, el cuerpo del pecado, que es el cuerpo, ¿no? Como el tronquito. Pero eso también se puede cambiar. ¿Ya? Pero es necesario las dos cosas. Hoy vamos a ver y estamos viendo lo que es el cuerpo del pecado. ¿Listo? El cuerpo de pecado, como lo dijimos, está conformado por las estructuras mentales y las emocionales, más exactamente las negativas. O sea, aquello que nos gobierna, si aquellas personas, por ejemplo, mentales, unas personas que sean muy incrédulas, que solamente, no, yo creo es solamente lo que veo, o sea, que tienen de pronto doctrinas, creencias, otras religiones, bueno, las creencias van más como por el corazón, pero tiene pensamientos que son contrarios a la misma palabra. Eso es todo lo que sea contrario a la palabra, eso es negativo. Lo mismo estructuras emocionales, sea también por heridas, traumas, concupiscencias, deseos carnales, banales y terrenales. Eso es lo que está conformado el viejo hombre. Entonces podemos ver esa diferencia con respecto un poco a lo que es la iniquidad y obviamente también está la voluntad. Ya en la psicología tratan de que la mente y el corazón se vayan bien, pero no te dicen que está bien o está mal. Por ejemplo, la ideología, ¿no? El LGBT, a una persona donde el psicólogo y le va a decir, no, pero usted es así, pero usted puede seguir su vida y algo así como que equilibran que su pensamiento y su corazón se vayan bien, pueda seguir su vida, se siente bien, pero está mal porque está en pecado. ¿Ya? Eso. También hablan de las estructuras mentales, consciente y subconsciente, entonces van al origen del dolor y todo eso. Hay un cambio, puede ser, de sus emociones, de sus percepciones, pero en la palabra el Señor habla de otros aspectos. Dice por lo menos en Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Acá habla de una transformación que no solo es del espíritu, también está hablando de el corazón. ¿Qué hace un corazón nuevo? ¿Cómo? No sé. O sea, cuando Él dice, os daré, eso es la obra de Él. Usted no le puede decir a Dios cómo va a cambiar su corazón. Usted siempre le dice, Señor, yo quiero que me cambies. Coloca en mí un corazón nuevo. Él lo va a hacer. Él obra conforme a nuestra fe y Él lo puede hacer. Señor, coloca en mí un espíritu nuevo y Él lo va a hacer. Así lo pedimos. Ahora, toda obra del Señor a través de su espíritu viene primeramente cuando nosotros entramos al reino gracias a que hemos creído en la obra de Yeshua. Esa es la llave. Ese es el poder entrar en ese proceso de transformación al cual el Señor nos está llamando. Más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestra voluntad, estamos entrando a ese reino donde la obra del Espíritu puede cambiar nuestro corazón, mente y el espíritu de nosotros también, porque es despertado. Entonces ya
el corazón y la mente reciben cosas diferentes, ya pueden entender de una manera diferente, ya no solamente carnal limitante, o sea, cuando se despierta nuestro espíritu aprendemos, conocemos cosas, podemos hablar, ya podemos discernir qué está bien, está mal, nuestra conciencia ya como que se despierta más, no sé cómo de qué palabra colocarle, pero se hace como, se santifica, o por decirlo así, sabe discernir. Sabe, esa es la palabra, tiene mejor discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros oramos así, como lo dice la palabra, Señor, dame un corazón nuevo, un espíritu nuevo, yo te creo y creo que tú vas a cambiar ese corazón de piedra duro, terco o como sea que usted crea que lo tenga, para que tú me des un corazón de carne. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? De pronto usted lo entenderá después, pero si usted lo cree, esa transformación va a ser en su corazón. Un ejemplo de ello en 1 Samuel 10, que fue cuando fue Saúl. Fue a una reunión de profetas, dice que cuando estuvo ahí, Elohim le cambió el corazón y ocurrieron ciertas señales. Por eso le coloco el capítulo, 1 Samuel 10, no lo alcanzamos a leer, pero él fue cambiado a su corazón. Dice que fue transformado. El asunto, y ese es un ejemplo, es que podemos tener una experiencia de transformación de corazón, pero mire que aquí Saúl otra vez se volvió a dañar, porque no tuvo cuidado de su corazón. O sea, Dios lo limpió, Dios lo sanó, hizo un cambio en él, pero él volvió a hacer las mismas cosas que tenía en su mente, que todavía recordaba, que pronto no quería, había soltado. Y otra vez se volvió a contaminar a la misma persona terca que buscaba agradar a las personas. Entonces, eso también es algo que tenemos que cuidar. La misma palabra nos enseña y nos puede indicar cómo permanecer en ese cambio, en esa sanidad que Dios está haciendo en nosotros. También dice en Jeremías 4:4, circuncidaos ante Yahvé, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, quitad el prepucio de vuestro corazón, dice nosotros. Cada vez que nosotros confesamos un pecado, cada vez que nosotros reconocemos que estamos haciendo mal, que recibimos el perdón y también lo aceptamos como tal, el Señor quita eso sucio. O sea, el prepucio es lo malo, es lo que no permite que la vida del Espíritu llegue al corazón, lo llene, que la palabra del Señor es lo que impide que llegue. Y al quitarlo, pues simplemente la palabra, al recibirla, hace lo que tiene que hacer. Hay palabras de sanidad, hay palabras de gozo, hay palabras de edificación y hacen el efecto que tienen que hacer en el corazón, porque es que de él mana la vida y de ahí es todo nuestro actuar. ¿Ya? Y si nuestro corazón está limpio, obviamente lo estará también nuestra mente, porque están ahí pegaditos, juntitos. Y como el corazón, digámoslo así, el que tiene más fuerza, entonces puede permitir que esa transformación se mantenga, pero es necesario que quitemos ese prepucio. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague a causa de las maldades de vuestras acciones. ¿Sí ven? Cuando quitamos el prepucio del corazón, lo limpiamos, las acciones nuestras cambian. Y es que somos juzgados por lo que pensamos, por lo que hacemos, por lo que sentimos también. Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor. Ay, pero aquí no estaba la partecita de los quebrantados del corazón. No lo puse. Bueno, también dice que sanar a los quebrantados del corazón. Hay unas doctrinas, y creo que estás teniendo fuerza en la actualidad, porque dice que cuando nosotros moremos en Cristo, pues ya no es necesario la sanidad del corazón, porque al morir al viejo hombre ya esas heridas, digamos, sanan. Yo no sé cómo lo ven, pero es algo así. Es como ya sana el corazón, no es necesario, digamos, ese proceso de sanidad, porque en el instante el Señor lo puede hacer. Bueno, yo respeto algunas enseñanzas. Yo digo, si usted cree eso, pero es lo que produce, yo lo felicito. Si en una oración su corazón sanó de completo, un proceso de estar muriendo sana su corazón,
pero que se vea. El asunto es que la palabra habla del cuerpo de pecado en un diferente, en un proceso de destrucción, pero cuando habla del corazón, habla de sanidad. Entonces, sí habla de sanidad. Hay un proceso, hay una sanidad que se necesita para el corazón, porque usted puede, el Señor puede limpiarlo del pecado, pero las heridas también tienen un tratamiento específico y especial. O sea, no se puede ignorar. No se puede ignorar ni la ignorancia de la mente, las heridas del corazón, solamente tratando el cuerpo del pecado. O sea, los tres sí deben tratarse. Dice en Romanos 12:2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Qué habla de la mente? Del corazón habla de sanidad, ¿cierto? De guardarlo, de llenarlo, de protegerlo, de ejercerlo, ejercitarlo, ya sabemos cómo. Pero aquí también habla de renovar la mente, hacerla nueva. Ya, cada vez que usted reconoce, así no es, son las cosas, yo reconozco que estoy haciendo mal, yo voy a recibir esta palabra. Cada vez que usted quita y coloca palabras, usted está renovando la mente. Transformados bajo la renovación de la mente, eso es parte de la transformación también, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, porque ese es nuestro objetivo, hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y por eso renuevo mi mente todos los días, todos los días. Y Efesios 4, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido de deseos engañosos, renovando en el espíritu de vuestra mente. Entonces, en este dos versículos hay dos acciones, ¿sí ven? Es diferente. Aquí ese es un ejemplo para los que dicen que solamente necesitamos morir al viejo hombre, no necesariamente y corazón. No, sí hay que tratarlos. Y aquí está el ejemplo. Dice, despojaos del viejo hombre para que de esta manera, que está corrompido por los deseos engañosos, pero renovaos también en el espíritu de vuestra mente. Dos actividades diferentes. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que estamos hablando. Como dice el dibujito, se nos ilumina el cerebro, hermano. Nuestro corazón también cambia. Y mire lo que dice en Romanos 7, 20, 25. Y esto que habla de lo que es realmente el viejo hombre o el cuerpo del pecado. Y si lo que no quiero os hago, yo no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. Hay una ley que me dice hacia dónde debo ir, que está bien, pero hay otra ley que mora en mí, que me manda a hacer lo malo. Dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Entonces hay una ley de Dios, está una ley de la mente y la ley del pecado, ¿cierto? La ley de la mente, porque yo he recibido, escrito está, que Dios colocará su ley en la mente y en el corazón, si ve que son dos cosas diferentes. La ley de la, y otra me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en el cuerpo. O sea, hay una ley aquí en mi cerebro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando Dios llega a nuestras vidas, coloca la ley acá. Y hay una ley acá. Pero hay una ley que gobierna el resto de mi cuerpo. ¿Ya? Ahora, no con una sola oración, no todo se va a transformar, ¿cierto? El hecho de que la ley coloque en mí quiere decir que habrán pensamientos que me van a decir, este otro pensamiento que tú tenías está mal. Habrá una ley en el corazón que me dice, eso que tú estás sintiendo está mal. Entonces yo puedo empezar a decidir de diferente manera. Pero ¿qué hago entonces con la ley del cuerpo? O sea, ¿cómo me lo quito, por decirlo así? Porque es que me está molestando. Yo quiero hacer lo bueno en mi mente y en mi corazón, pero hay otra ley que me está empujando a hacer lo malo. Y es donde dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese es el cuerpo del pecado, o que está inundado, como decían los versículos anteriores, de los deseos de la carne. Ya hay algo bueno en nuestro corazón, pero siguen todavía los deseos de la carne. Así pues yo mismo sirvo con la mente en la ley de Dios, pero en la carne a la ley del pecado. Y así es como nos vemos por fuera y a veces nos vemos así. ¿Por qué?
porque por fuera está la ley de Dios, se mete en el corazón, pero por dentro hay otro ser que nos incluye, nos incita a hacer lo malo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque antes de conocer al Señor, incluso después, cada vez que nosotros pecamos, como Juan 8:34-35, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces usted pecó, dijo una mentira, desde chiquitico de pronto se acostumbró. ¿Y qué pasó? Y lo volvió a hacer. Entonces, imagínense que así como en la gráfica, usted mintió y bueno, quedó atado a la mentira. Siguió mintiendo, quedó más atado. Entonces ya la práctica de la mentira ya se le hace muy común y ya no puede dejar de mentir. ¿Por qué? Porque ya está atado. Lo hizo una vez y cada vez que lo practica, usted necesariamente debe practicarlo. Esto es con la mentira, esto es con la codicia, esto es con los pecados inmorales, con todo. Entonces usted es esclavo de ese pecado. ¿Ya? Ese es el problema con el pecado cuando usted le hace caso. Usted cree que lo puede controlar y al final él lo termina conociendo. ¿Qué tipos de pecado? Todos. Gálatas 5:19 y todos sus derivados, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Así es como usted se ve encadenado, atado a todas estas cosas. Y usted, por más mente superior, inteligente, sabio que pueda tener, con muchas emociones y prácticas buenas emocionales, muy buena educación y demás cosas y con una voluntad, hermano, usted no puede con esto. Como le digo, puede someterlo, pero no puede vencerlo en su totalidad. Solamente uno lo puede hacer. Y ese es Cristo. Y eso es lo que el Señor nos dejó realmente para nosotros. Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es todo lo que estamos hablando anteriormente, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En la versión que a mí me gusta dice inactivo. Porque ese cuerpo con todos esos deseos, que reúne todos esos deseos, todos esos pensamientos, todas esas cosas malas, ¿qué sucede cuando usted muere juntamente con Cristo Jesús? No estoy hablando de aceptarlo como Señor y Salvador. Esa es una llave para entrar. Para morir al cuerpo del pecado es el morir juntamente con Cristo Jesús. Una cosa es creer que Cristo murió por mí, entonces soy perdonada, soy salva, pero morir con Él es lo que a mí me lleva a destruir o inactivar el cuerpo de pecado. ¿Qué es esto que es destruir el cuerpo de pecado, inactivar? Que ya ese deseo no me gobierna, ya que esos malos deseos no me gobiernan. ¿Qué pasó? Que es muerto. Digámoslo así. ¿Qué pasa cuando algo es muerto? Pues que ya no tiene por qué amenazarme, no tiene poder sobre mí. O sea, el pecado ya no me se enseñorea de mí. Eso es lo que ocurre cuando yo he creído firmemente, he confesado en mi mente y en mi corazón, y así lo he determinado con mi propia voluntad, que yo he muerto juntamente con Cristo Jesús. Y cuando yo, no sé si usted logra extender sus manos así o algo, usted entrega esos deseos realmente al Señor y son destruidos totalmente a muerte, enterrados totalmente. Ahí pierde el pecado señorío sobre usted. ¿Para qué? A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, usted ha sido declarado inocente. Murió, pero además es declarado inocente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque al morir y experimentar su muerte, también experimentamos la resurrección del poder de su espíritu. ¿A dónde? Al nuevo hombre. Así que morimos por el poder de su espíritu y resucitamos al poder del espíritu. ¿Y cómo así que el espíritu mata? Mata, sí. Por ahí hay un versículo, bueno, no me acuerdo la historia de que el Señor mandó un ángel y mató a un poco de gente. El Espíritu Santo también. El poder de su espíritu en esa fe hace morir esos deseos en nosotros. Y bueno, podemos hacer una oración general, puede que muchas cosas mueran. A veces es necesario que seamos específicos porque es algo que está arraigado demasiado y es necesario que muera, ¿cierto? Y que se quite
que se quite ese señorío de sobre nosotros. Dice Romanos 8, así que entonces, hermanos, seamos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, pero si por el Espíritu, si ven, el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es por fe. Todo lo que tú deseas que el Espíritu obre en nosotros es por fe. Y al declarar la palabra, creerla, confesarla, eso es lo que se produce en nosotros. Otro versículo, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando usted le quita poder a algo, usted se lo puede quitar, ¿cierto? Como cuando usted tiene una planta, una maleza, usted le echa veneno. Cuando usted le echa veneno es como anular la iniquidad, como quitarle la razón de ser. Cuando pierde, cuando muere, usted se seca, usted fácilmente la puede arrancar, ¿cierto? Entonces, de esa manera, cuando muere ese viejo hombre, usted se lo puede quitar. Porque una persona que no ha renunciado a su viejo hombre, usted va a estar reprendiendo, quitando y eso no se le va a quitar nada. Usted cree en la muerte, en ese tipo de muerte, y así fácilmente puede despojarse de ese viejo hombre, o sea, de lo que le está enseñoreando. Renovados en el espíritu de vuestra mente, están los dos, vestidos ya del nuevo hombre. Entonces, al morir usted se despoja del viejo hombre, pero al resucitar, y eso es algo que también es necesario invocar, o evocar, no sé cómo decirle, el poder de resurrección para ser esa nueva criatura que fue creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por tanto desechando la mentira, ¿sí ven? Siendo específicos, desechando la mentira porque ellos estaban llenos de mentira. Cada uno hable verdad a su prójimo, así que yo me despojo, me lleno, no, yo soy un mentiroso, yo me despojo, he creído en esto, pero también creo que me revisto de la verdad del Señor, porque somos miembros los unos de los otros. Así que nos despojamos, pero también nos revestimos de ese viejo hombre. Que tengamos una experiencia para algunos, por ejemplo, donde podemos experimentar en el bautismo, porque sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de la vida. Porque si hemos sido injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en el de su resurrección. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando de un nuevo nacimiento, de ser injertados, eso también pasa en el bautismo. Así que lo que es el cuerpo del pecado es esa tendencia al mal, que es necesario morir, que es necesario también resucitar y ser transformados a esa nueva criatura. Ahora, es cierto, las doctrinas ahora que es necesario que usted muera todos los días a algo. Yo digo, sí, es verdad. Por lo menos, a ver, me veo aquí un poquito, si hay una persona que, en el caso muy común, por lo menos de la inmoralidad, que para algunos puede ser algo también difícil, sí, han aprendido a morir a los deseos de la carne, pero si es un morir que usted tiene que hacer algo repetitivo, que de pronto los mal pensamientos o de pronto la codicia o alguna otra cosa o la mentira que está demasiado arraigada, usted está muriendo, usted confiesa la palabra, el Señor siente esa fe, esa libertad en ese momento, pero tiene que hacerlo dentro de 3 días, una semana y pasaron los días otra vez. Entonces, porque hay algo mayor que tiene que ver con una legalidad, que ahí sí estamos hablando de la iniquidad, que debe ser arraigado, que debe ser desautorizada, para que de esa manera el cuerpo de pecado, y lo digo, no resucite. Pero ¿cómo así que el cuerpo del pecado muere y resucita, hermano? Dice la palabra, en la palabra hay poder de vida o de muerte. Usted con su palabra puede dar muerte al cuerpo del pecado, pero con sus palabras también lo puede resucitar. Entonces, estar muriendo y estar resucitando es porque hay algo todavía más profundo y es lo que sí tiene que ver con las raíces de iniquidad y con las maldiciones generacionales. Pero sí es una práctica muy necesaria para todos también. Lo que es el bautismo, y experimentamos el morir, el resucitar cada vez que confesamos algo y creemos que
que morimos y resucitamos en Él. La cena del Señor, como lo vimos, también es una oportunidad de muerte y de resurrección cada vez que meditamos en la palabra. Estas son prácticas también y la fe que nos lleva a nosotros a cambiar de aquí. Bueno, aquí estábamos hablando de que si tenemos que pedir tanto, morir a cada rato por algo es porque si hay un origen de iniquidad ya. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que les tenía lo que tenía para hoy. El cuerpo del pecado, tan importante para nosotros, es, digamos, somos muy complejos. Aquí no lo vi todo, pero al menos traté de abordar la cantidad de que es importante también que dejemos que la obra de Jesucristo sea en nosotros, pero que también nosotros tenemos esa responsabilidad de estar creciendo. Ya, muchas cosas en el espíritu, sí, eso es obra del espíritu, pero cuando se trata del nefesh, del mente, del corazón y de la voluntad, es algo que sí necesitamos ejercer, que necesitamos pues estar creciendo, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda? Vea, una horita exacta, creo yo. Para la Todo próxima la claro, mi divido hermana entre Daisy. dos. Excelente, excelente enseñanza. Sí. Yadira, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bueno, listo. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Si me dejan hacer una pregunta, no la traje, pero debía haberla hecho. Yo les estaba diciendo que bueno, estuve en una ocasión en una iglesia donde no creían, donde el pastor y apóstol también tenía una sabiduría, Dios mío, increíble, y muchas veces, o sea, esta primera parte que les hablamos del alma, Dios mío, o sea, y de la voluntad, creo que era algo que se practicaba muy bien, pero él no creía mucho en la iniquidad, realmente. No se trataba tampoco el cuerpo del pecado, siempre era hasta el Señor perdona, tú confiesas, y sí hay que hacer muchas retribuciones, ese a través de la mente y del conocimiento. Y estuve también en otra iglesia donde era a través de los rudimentos, de castigo, de ayuno, o sea, eso ayuda realmente, el ayuno, la enseñanza, todas esas cosas, sí ayudan, pero ¿qué creen ustedes que había dentro de la iglesia? ¿Qué cree que se presentaba dentro de la iglesia en estos dos ambientes? Uno donde de verdad se impartía mucha sabiduría y conocimiento y una donde habían rudimentos. ¿Cuáles creen que eran entonces los frutos de esta primera y de esta segunda? Así como para analizar un poco. ¿Quién quiere contestar? Yo ya me sé la respuesta porque ya estuve ahí. Pero ustedes, ¿qué piensan? O si de pronto han estado en esa misma situación. ¿Naides? ¿Naides? ¿No? Bueno, en la primera sucedía que habían muchos conflictos internos en las personas. O sea, sí, había mucho de recaer en los aspectos emocionales y en el pecado. Ese es el problema. Que si no se trata la raíz del cuerpo del pecado, el cuerpo del pecado, y no se trata la raíz del pecado, que es la iniquidad, siempre va a salir y va a florecer, ¿cierto? En la primera había mucha hipocresía. En la segunda, aunque había mucho ayuno y muchas cosas, también había se enfatizaba mucho en las prácticas religiosas, ¿ya? Entonces, y más emoción. No había tanto, digamos, ese conocimiento profundo y la gente también pecaba incluso por ignorancia. Ya, o sea, en las dos era lo mismo. Había esclavitud hacia el pecado, habían prácticas ocultas, pero digamos, se ocultaban de diferentes maneras. En uno se sabía mucho, no había mucha emoción, mientras en el otro, pues sí, había más.
más motivación. Pero ese es el problema de no tratar el cuerpo y su raíz. El pecado, tarde que temprano, sale a relucir. Y otra vez tienen que repetirse ciertos procesos. Tal vez en algunos, por el conocimiento, digamos, demoraba más en salir, que era la primera. Pero en la segunda sí era como tan emocional, ahí se salía de una. Entonces, esos son a veces consecuencias de no tratar la integridad de todo nuestro ser. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas y ya hice yo la mía, entonces vamos a orar. Voy a dejar las diapositivas para dejar los versículos. Si ustedes, en el caso del cuerpo del pecado, les digo Romanos 6, 7, 8, Colosenses 1, 2 y 3 y Efesios 2 y 3. Esos son los capítulos que para mí, si hay, y les digo porque todos tenemos deseos, todos tenemos tentaciones o complicaciones, esos son para mí, digamos, la referencia para leerla, para confesarla. Usted no necesita aprenderse una oración de memoria, usted proclame la palabra sobre usted, que esa es la que va a hacer la transformación en usted. ¿Listo? Y dejar simplemente que el Espíritu haga su obra. Y como yo les digo, si hay algo que usted tiene que morir muy seguido, entonces ya hay algo más profundo que tiene que tratar en usted. Entonces, Señor, oramos, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento. Seas tú obrando en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú moriste por nosotros en el madero y que hemos sido perdonados. Que gracias a esa obra, Señor, nuestra iniquidad ha sido redimida. Pero tú también sabes lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, aún en esos deseos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, que sea iluminado, Señor, por medio de tu palabra de verdad, que este Espíritu, para que seamos transformados, Señor, y así conocer cada vez más y ser claro en nosotros, el conocer y el hacer tu voluntad. Que nuestro corazón sea sanado, sea limpio, pero que también, Dios eterno, un corazón nuevo. Quita, Señor, yo lo creo que tú puedes quitar, Señor, toda esa contaminación que haya en mi corazón. Y puedes colocar ese corazón de carne en mí para que yo sea sensible cada vez más a tu amor, a tu dirección y pueda tener esa compasión verdadera hacia mis hermanos y hacia mi prójimo. Yo lo creo, Señor, como también creo que juntamente he muerto con Cristo Jesús y allí, Señor, ha sido destruido y ha sido separada el señorío de todo ese viejo hombre con sus deseos carnales, Señor. Yo así lo creo para mí y para mis hermanos. Dios eterno, que juntamente al morir contigo fue destruido, Señor, ese señorío del pecado, ese señorío de la maldad de nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y fue enterrado, Señor, para siempre, para que no vuelva a gobernar. Pero también creo que por tu Espíritu, Señor, he resucitado, Señor, en una nueva criatura, un nuevo hombre que te sirve, que te ama, que sigue la ley del Espíritu, Señor, y que se enseñorea. Anulamos en el nombre de Jesús toda la ley del pecado de sobre nosotros, porque escrito está que muriendo y resucitando en él es la ley del Espíritu la que gobierna en nosotros y nos lleva, Señor, a conocer la verdad, a hacer lo bueno. Anulamos toda lucha de la carne, Señor, en contra de la ley de nuestro interior, de la mente y del corazón de la verdad, Señor, porque ha sido destruida en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que toda concupiscencia, todo deseo ha sido enterrado en el nombre de Jesús para resucitar y hacer tu voluntad, para tener un corazón agradable a ti, que te cree y que te obedece. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Creemos que este es un momento de resurrección en nuestras vidas y que es fortalecido, Señor, para que al mismo tiempo sea renovado y transformado nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Voy a compartirlo ahora. Cualquiera que quiera también compartir el videito lo puede hacer. Y los invitamos el domingo, pasado mañana, a las 9 en Amén, Piedecuesta amén. y a las 9:30 en Telegram desde Cali y cualquier parte del mundo. Después de Amén. Muchas cualquier gracias, parte mi del hermana mundo. Daisy. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones Saludos. para todos.
Amén, Amén, amén. amén. Excelente enseñanza. Gloria a Dios. Amén.